Bueno, jóvenes, en el video anterior analizábamos las operaciones con los números reales y con el subconjunto de números enteros. Vamos ahorita a trabajar con el subconjunto de números racionales y nuevamente vamos a trabajar sus operaciones. Y en este subconjunto, como nos dábamos cuenta, encontramos todos los números que pertenecen al subconjunto de enteros y al subconjunto de naturales. Pero además agregábamos lo que son las fracciones y los decimales infinitos periódicos y los decimales finitos. Esa era la diferencia. Entonces vamos a concentrarnos en trabajar con la parte de las fracciones, que es la parte donde vamos a tener algunos métodos que recordar. En el caso de los decimales, pues no hay un método para recordar, simplemente podemos utilizar la calculadora o sumar decimales, como ya nos enseñaron a sumar, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con las fracciones. Y vamos a empezar con suma y resta. En el caso de las fracciones, pues tenemos diferentes casos. Hay casos más sencillos, hay casos un poquito más difíciles. Vamos a analizar el caso más sencillo que pudiéramos tener. Es el caso en el que las fracciones tienen el mismo denominador. Por ejemplo, un 7 medios que sume a un 5 medios, por ejemplo. Este es el caso más sencillo que vamos a tener en las fracciones porque el denominador es el mismo. Pueden ser medios, tercios, cuartos, el que sea. Mientras sea el mismo denominador es el caso más sencillo. La operación se hace directa. El denominador se transcribe y solamente operamos en el numerador como si se tratara de números enteros, ¿sí? En este caso sería 7 más 5, pues tendríamos para este caso un 12, ¿verdad? Aquí vamos a observar que cuando trabajemos con fracciones y queramos dar un resultado final o incluso en el desarrollo, eso es opcional. Quien lo quiere hacer en el desarrollo lo puede hacer, quien no lo tiene que hacer en el resultado final. No podemos dejar un resultado, por ejemplo, aquí, porque este resultado lo podemos reducir, en este caso dividir. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un resultado en fracción? Vamos a intentar tres cosas. La primera es dividirlo de manera exacta, que es el caso que tenemos aquí. Vamos a realizar aquí, si dividimos, dice 2 entre 6, pues entre 2, el resultado es 6. ¿Sí? Ese sería mi resultado. Es la primera opción que intento hacer cuando tengo un resultado en fracción. La segunda opción, y vamos a poner aquí otro ejemplo. Vamos a poner por ejemplo aquí. Bueno, voy a poner otro que no sea divisible. Ahí está. Por ejemplo ahí. Esa fracción, si nosotros intentamos dividirla de manera exacta, pues no vamos a tener un resultado exacto, ¿sí? Tendríamos un 1 punto algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos fracción y intentamos dividir, el resultado válido debe de ser exacto. No vamos a generar un decimal como un resultado válido o correcto. ¿Por qué? Porque los decimales, cuando trabajamos con las fracciones, muchas veces se pierde valor. Cuando no es un decimal exacto, se pierde valor, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 1 entre 2, pues el resultado es exacto y ahí no perdemos valor, 0.5. Pero para el caso de los decimales infinitos, siempre vamos a perder valor, porque no podemos anotar un número infinito. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por esa es la razón que es más conveniente trabajar las fracciones y conservar los resultados en fracciones, porque la fracción conserva el valor total de la magnitud, ¿sí? Entonces, en este caso, intentamos dividir de manera exacta, no se puede. La segunda cosa que vamos a intentar es reducirlo. Y para reducirlo es lo que nosotros llamamos sacar mitad, tercera, cuarta, que es simplemente dividir tanto numerador como denominador por un mismo número. Y ahí es muy importante, debe ser el mismo número el que divida arriba y abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo, si quisiera dividir entre 2 o sacar mitad, este sí lo puedo dividir y me daría 6, pero este de aquí no. Entonces, si con uno que no se pueda, ya no se puede reducir con ese número, ¿sí? ¿Qué pasa si lo intento reducir con 3 o le intento sacar tercera? Aquí puedo dividir entre 3, sí, ¿verdad? Me da 4.
Y aquí puedo dividir entre 3, sí, ¿verdad? Me da 3, ¿sí? Entonces, aquí observamos que esta fracción no se podía dividir de manera exacta, pero sí se podía reducir. Y es lo correcto, debemos de reducir siempre que se pueda, ¿sí? Y es la segunda cosa que intentamos cuando tenemos un resultado en fracción. ¿Cuál es la tercera cosa? Cuando nosotros tenemos un resultado en fracción que no se puede dividir, este ejemplo, que no se puede reducir, este ejemplo, entonces lo que hacemos es dejarlo así como está. Pero nunca vamos a dejar su decimal. Nunca voy a dividir el 7 entre el 5 y que me dé 1 punto algo. No, no voy a hacer eso porque corro el riesgo de perder valor si el decimal es infinito. Entonces por eso es mejor conservar la fracción. ¿Sale? Bueno. Entonces aquí teníamos el primer caso donde el denominador es el mismo, es el caso más sencillo. Un segundo caso que podemos tener es donde el denominador no sea el mismo, pero que sea múltiplo. ¿Qué pasa cuando es múltiplo? Pues entonces podemos igualarlo muy fácilmente, ¿sí? Que sería lograr hacer esta situación donde los denominadores sean iguales, y es el caso más fácil de las operaciones con fracciones. ¿Cómo lo igualaríamos? Tengo dos opciones para igualar. La primera es multiplicando una de las dos fracciones por un número, el que sea, pero que me haga posible que los denominadores se igualen. O dividir una de las dos fracciones por un número, el que sea, pero que también me haga posible que los números sean iguales. En este ejemplo podemos hacer ambas cosas. Si yo divido, puedo dividir esta fracción entre 3. ¿Y qué pasaría? Si divido esta fracción entre 3, me quedaría 3 entre 3, 9 entre 3, 3. 2 entre 3, 4. Y esta fracción es equivalente a esta, pero ya está reducida. Y me permite igualar los denominadores. Ambos son cuartos. ¿Y qué sucede aquí? Pues ya tengo el caso 1, donde son el igual denominador, es el más sencillo, se transcribe el denominador y solamente se opera en el numerador, que aquí sería 3 más 3, 6. ¿Sí? Y ahí tenemos una fracción donde intentamos hacer lo que ya dijimos. Primero, dividir de manera exacta, no se puede, me daría 1 punto algo. Segundo, intentamos reducir y aquí nos damos cuenta que tiene mitad. Podemos sacar mitad aquí, mitad acá, y esta sería la